estimados compañeros dirigentes de las diferentes centrales sindicales, compañero Juan Diego, representante de la ICP en este Congreso de la CLATE, compañeras y compañeros. Yo quiero pedir permiso, en primer lugar, a ustedes de salirme un poquito del podio porque siempre es mi primer enemigo. Reiterar nuestro saludo en estos 50 años de vida institucional de nuestra organización. Alegrarnos por estar aquí el día de hoy en compañía siquiera de 3 delegados más por vez primera. Porque como siempre habrán ustedes observado, la explicación, en mi modesta opinión, es la siguiente: que en estos 4 años nuestra CLATE ha tenido que ver con la posibilidad de ir entendiendo en el Perú que sin la solidaridad internacional, sin que entendamos que la lucha cada vez tenemos que ir entendiéndola en la necesidad de globalizarla, no vamos a avanzar mucho en la defensa de nuestros propios intereses y reivindicaciones. Por eso es que en estos primeros minutos yo tengo que agradecer, y es el encargo que traigo a nuestra gloriosa CITE, de agradecer la presencia de Julio Fuentes en los 2 congresos máximos de nuestras 2 organizaciones que nosotros decimos allá son las columnas vertebrales de la CITE, de la FETRAMUN y de FENTUB, que asistieron a sus 2, él asistió en su condición de presidente a estos 2 congresos en nuestro Perú, que se realizan incluso muchas veces en las regiones más inhóspidas como fue Puno y otra región como fue Tingo María. Permitió que nuestro Julio conozca esta parte de nuestro país. Agradecer también lo que significó la presencia de él en el evento alternativo que lleváramos adelante la clase trabajadora, tanto la CITE como la CGTP, al evento alternativo y paralelo que realizáramos a la reunión del Foro del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que se realizó justamente en nuestro país en octubre del anteaño pasado. Este evento le denominamos Desmintiendo el Milagro Peruano, y Julio también nos acompañó allá. Nos acompañó la directiva de nuestra CLATE en la marcha latinoamericana del 27 de junio. Estas tareas han ido ayudando a que nuestras bases sindicales de la CITE, que para quienes naturalmente no la conocen mucho, es la que busca organizar a los trabajadores de todas las municipalidades del Perú, a los trabajadores de todas las universidades del Perú, a los trabajadores del Ministerio de Salud en su conjunto, a los trabajadores de un sector de educación y hoy a los trabajadores maestros del SUTEP. Y hoy con mucha alegría yo tengo que informar que se ha logrado incluso ya aglutinar a nuestra confederación, a los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Vale decir a ese personal administrativo o civil que trabaja en la FAP, en el Ejército y en la Marina. 2 de esos representantes el día de hoy aquí nos acompañan, y que aprovecho yo esta oportunidad para que en los gremios que haya en cada uno de vuestros países tengan esa experiencia de estar organizados nuestros trabajadores civiles o administrativos de las Fuerzas Armadas, pudiéramos tener algunos minutos de intercambio de esa experiencia, porque lo estamos necesitando para consolidar esta incipiente organización que hemos logrado ya materializar con los compañeros y que apuntamos en los próximos meses a constituir la Federación Nacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa. Ese es nuestro objetivo y esperemos que lo podamos lograr. A partir de ello, estimados compañeros, yo quisiera, ojalá, resumir la gran problemática que vivimos los trabajadores del país frente a la política que ejercitan los gobiernos en cada uno de nuestro país. En el nuestro no es mucha cosa diferente a lo que el día de hoy hemos escuchado. Si el modelo neoliberal se ha logrado constituir en países que incluso ahora o transitaban por algunas posibilidades de una gobernación progresista, democrática, nacionalista de izquierda, y estas experiencias prácticamente han sido derrotadas en algunos países, en nuestro país no se escapó de esa realidad. Naturalmente, en nuestro caso, con un engaño que se propició con el gobierno pasado. Nosotros tenemos que hacernos una autocrítica acá, de manera clara, franca. La clase trabajadora ya apoyó abiertamente la candidatura
del paz presidente Ollanta, tras la propuesta y alternativa que nos dijo al pueblo peruano y a los trabajadores: vamos a hacer la gran transformación y vamos a recuperar las deudas sociales de los trabajadores y bueno, vamos a iniciar la posibilidad de una nueva realidad en nuestra patria. Y desde la Central General de Trabajadores del Perú, nosotros como CITE también tenemos que reconocer que apostamos a esa posibilidad. Posibilidad que al año siguiente ya estuvimos rompiendo. Porque si hubo alguna transformación, fue la transformación de él. Tan pronto visitó el Imperio del Norte y después de esa visita regresó totalmente transformado. Y lo tuvimos que enfrentar a este gobierno en el marco de lo que yo considero, y aquí se ha reiterado varias veces para ilustración de cada uno de nosotros: si no entendemos y perdemos esa concepción de la independencia política, estaremos fregados. Allá nosotros dijimos, cierto que hemos apostado, cierto que hemos apoyado, pero en la medida que empieza ya no a implementarse el programa de la gran transformación, ni siquiera de la hoja de ruta, sino en esencia la continuación del modelo que dejó el gobierno anterior, los trabajadores nos dispusimos a enfrentar naturalmente las decisiones en el ámbito laboral, en lo que nos ha correspondido. Porque en el ámbito laboral lo que se decidió implementar fue esa reforma dentro del marco de la reforma del Estado, y específicamente en crear un nuevo régimen laboral para los servidores que estamos en el servicio público. En nuestro Perú confluyen en el servicio público o en la administración pública o como trabajador del Estado, como lo queramos entender, 4 regímenes laborales. Un primer régimen laboral que es el más antiguo, la 276, un segundo que viene del año 92, que es el 728, un tercero que viene del año 2008, que es la 1057, y ahora un cuarto régimen laboral creado por este gobierno al cual nos estamos refiriendo, de la 30.057, que es en esencia la culminación de un proceso de desregulación de nuestros derechos dentro de la flexibilización laboral que imponen los gobiernos neoliberales. A eso nos hemos enfrentado. Y aquí tenemos que traducir también una experiencia. No hubiera sido posible solo enfrentarlo como CITE. No hubiera sido posible solo enfrentarlo con nuestras federaciones. Y entonces ahí, siguiendo los lineamientos de esta nuestra CLATE, siguiendo esta escuela que es nuestra CLATE, ampliamos, estimados compañeros, nuestras relaciones sindicales, y lo primero que hicimos es ampliar con las federaciones allá que trabajan y tienen una afiliación directa con la ISP Internacional. Y estamos ahí con ellos trabajando la posibilidad de una gran unidad estatal que ojalá la logremos. Nosotros entregamos ese informe y esa experiencia. Somos nosotros los que estamos persistiendo en esa posibilidad de que hay que culminar con la atomización de los trabajadores del Estado, que estamos ahí prácticamente organizados en 3 organismos. ¿Cierto? El mayoritario y el más grande es nuestra CITE, eso lo reconoce todo el país, pero también tenemos que reconocer que hay otros sectores ahí pequeños que hacen lo posible también por tratar de direccionar y en algunas circunstancias por engañar a los trabajadores del Estado. Con ellos estamos trabajando, con ellos estamos tratando y vertebrando la posibilidad de una unidad estatal. Con esta unidad estatal hemos enfrentado toda la reforma. En resumen, nosotros tenemos que dar cuenta a ustedes aquí, porque ya varias veces nos hemos referido en determinadas oportunidades en eventos anteriores, que siquiera la esencia de esa reforma lo trajimos abajo. Esa reforma apuntaba a despedir a miles y miles de trabajadores. Hemos logrado ahí imponer que sencillamente quien quiera ir a ese cuarto régimen laboral totalmente flexibilizado, sencillamente será de una manera voluntaria. Hemos logrado extirpar del contenido de la ley, ya en la reglamentación de esta norma, que la causal para que un trabajador quede fuera del trabajo, ese sagrado derecho al trabajo, no pueda ser naturalmente implementada como es la causal de la supresión de plaza. Es decir, bastaba la decisión del titular de la entidad o del jefe de la entidad y suprimía nuestra plaza y estábamos prácticamente miles en la calle. Hemos logrado, merced a la posibilidad, ya que las calles no fue posible que nos escuche directamente el gobierno, al cual os sentamos incluso al presidente en el Palacio de Gobierno a tratar de que entienda y negocie la posibilidad de una modificatoria siquiera de la ley, a que con la intervención del Tribunal Constitucional y con opinión favorable de la Comisión de Expertos de la OIT, del Comité de Normas, etcétera, etcétera, lograr que el Tribunal Constitucional pueda sentenciar en abril del año pasado que los trabajadores del sector público en el país tenemos el derecho a la negociación colectiva plena. Esa es la tarea para nosotros ahora fundamental y central. Y desde ahora yo tendré que pedir y agradecer a nuestra CLATE todo
todo el apoyo que tenga que darnos para lograr ese objetivo. Porque si hasta julio del año presente no logramos que el Congreso de la República, primer poder del Estado, que ahora está copado totalmente por la derecha mafiosa, y el Ejecutivo totalmente copado por la derecha lobista, porque esa es nuestra realidad ahora. A falta de la unidad de los sectores patrióticos, democráticos, nacionalistas o de izquierda en nuestro país, que quedaron las elecciones en un tercer lugar, siquiera nuestros compañeros ecuatorianos van a decidir entre las posibilidades del gobierno, al cual aquí los compañeros, con razón o sin razón, la cuestionan, con un contrincante banquero de la derecha. En nuestro país no nos quedó más que decidir frente a la espada y la pared, en que la derecha competía entre sí misma. Y hoy tenemos esa realidad. Un Congreso totalmente copado con 73 congresistas que son de la fuerza política de la hija del dictador Fujimori, que hasta ahora sigue en prisión y que de seguro morirá en prisión. Y en el Ejecutivo, el lobista más grande que ha tenido nuestro país en los últimos tiempos. Hoy creemos que no se escapará, en las redes ya se empieza a hablar de vacancia, a la investigación que con este destape de la corrupción, a partir de este tema de Brasil, de Odebrecht, etcétera, etcétera, empiezan las investigaciones. Incluso ya hay un expresidente de la República, Alejandro Toledo, que está con orden de captura ya y con una decisión de la Fiscalía en nuestro país de tener que ser encarcelado 18 meses para su investigación. En ese gobierno, el actual presidente fue ministro de Economía. El actual presidente fue primer ministro. De modo que nuestra realidad es esa, estimados compañeros. En resumen, pedimos entonces finalmente, y termino, desde hoy, pidiendo ese apoyo a nuestra clase para esta lucha que vamos a resistir hasta donde alcancen nuestras posibilidades orgánicas para lograr, ojalá, esa ley que el Congreso de la República pueda evacuar, donde consagre nuestro sagrado derecho en la libertad sindical de la negociación colectiva plena. ¡Viva la clase! ¡Viva!